Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto verles. Gracias, Fabi, por acompañarme en esta tarde, en este espacio. Espero te encuentres muy bien. Pues vamos a iniciar nuestra ya tercera sesión de espacio de aprendizaje. Y bueno, pues van ingresando cada vez más compañeros. Vamos a esperarlos. Carla también ya está por aquí. Por favor, nada más les pido que me confirmen si me están escuchando, si se escucha bien el audio. Gracias, Carla. Gracias. Sí, Y, maestra, sí se escucha bien el audio. muchas gracias. Perfecto. Te agradezco mucho. Ok. Bueno, pues chicos, ¿qué les parece si iniciamos nuestra tercera sesión de espacio abierto de aprendizaje? En este caso, bueno, pues ahorita, ¿verdad? Estamos nosotros cuatro en esta tardecita y con una nueva semana muy diferente a la semana anterior. Espero que ya hayan tenido algún avance, alguna revisión de los materiales de esta semana. Hola Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el saludo aquí en el chat. Te lo agradezco mucho. Voy a presentar las diapositivas, chicos, para que sea más fácil revisar la información. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias nuevamente. Y el propósito, acuérdense, de estos espacios, de estas sesiones, son específicamente compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas con dudas respecto a la entrega de sus trabajos. Si ya tuvieron la oportunidad de más o menos darle una leída, una revisada al material, bueno, pues pueden ustedes igual abrir el micrófono, poner sus dudas en el chat y eso, bueno, pues obviamente va a ayudar muchísimo para que nosotros vayamos como puntualizando. Y si no es así, bueno, pues aquí en la sesión lo que voy a hacer con ustedes es revisar, pues de qué tratan las actividades de esta semana, si les parece bien. Si no hay alguna duda, bueno, pues pueden por el momento dejarlo así y si van surgiendo, pues pueden irlas anotando ahí en el chat. Entonces, bueno, pues ya vimos nuestra bienvenida, el propósito, cuáles son los aprendizajes esperados y los temas que vamos a estar revisando. Si hay dudas generales y bueno, pues si tenemos la oportunidad, vamos a generar algún diálogo, alguna dinámica y con eso concluimos nuestra sesión. Y bueno, les platico, chicos, esta semana tenemos dos actividades. La primera se llama La biología en mi vida y la segunda se llama Un fenómeno natural. Hoy vamos a hacer como mayor hincapié en la de la biología en mi vida. Y de hecho, iniciando la semana, yo creo que ustedes se dieron cuenta, les mandé por ahí un correo en donde pues señalaba que hay una de las lecturas que es papel o plástico que si ustedes le daban el clic al link, pues no se puede ver, o sea, no era posible entrar y revisar la lectura. Entonces les mandé otra liga para que ustedes revisen desde esa liga la información de este material con el que tienen que trabajar. Espero que todos lo tengan y en dado caso de que no lo tengan a la mano o que cualquier cosa necesiten, avísenme para que se los vuelva a compartir. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en esta semana? Esta semana va a ser pues diferente respecto al tema o a los temas, a los contenidos, porque nos vamos a enfocar en temas relacionados con las cuestiones naturales. La semana pasada vimos algunas cuestiones más relacionadas con cuestiones de las disciplinas de las ciencias sociales. Específicamente revisamos la situación de la reforma agraria, ¿verdad? Y revisamos también el tema respecto al cáncer. Entonces, bueno, pues en el primer trabajo lo que ustedes elaboraron fue una reseña comparativa y en el segundo trabajo elaboraron
dos resúmenes de dos ciencias que tenían que investigar en Internet. Recuerden que van acompañadas todas las actividades que ustedes realizan, no solamente de la lectura o de los materiales que ustedes tienen en la plataforma, sino que también tienen que ir desarrollando habilidades de búsqueda en Internet y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este trabajo de la biología en mi vida? Bueno, pues vamos a enfocarnos a trabajar con un tema muy específico que tiene que ver con cuestiones de los fenómenos naturales y cómo por la mano de nosotros, del ser humano, pues estos fenómenos a veces se acrecentan y se vuelven pues un peligro para nosotros mismos. ¿Por qué? Pues por la contaminación, porque tiramos basura, porque hacemos muchas cosas que no permiten que nosotros, ¿verdad? Pues hagamos las cosas bien o que esté todo esto tranquilo. Entonces, déjenme ver, me están apareciendo avisos. Ahí está. Bueno, entonces este trabajo de la biología en mi vida es lo que vamos a revisar hoy y que tiene que ver con lo que ustedes ya saben. Bueno, pues de igual manera, todos los contenidos que nosotros revisemos van a estar relacionados con los módulos anteriores, con los conocimientos que ustedes ya han aprendido. Y la intención es que reactiven aprendizajes del módulo 2 para emplear herramientas respecto a cómo analizamos la información y cómo muchas veces sustentamos nuestra postura. También lo que necesitamos pues es investigar e identificar alternativas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos esperando que ustedes aprendan durante esta semana, que recuperen lo visto en el módulo 2, pero que también investiguen y que vean posibilidades y opciones alternativas respecto a situaciones, a fenómenos, ya sea sociales o naturales. Y en este caso, esta semana, pues nos vamos a enfocar a cuestiones totalmente naturales de las disciplinas de las ciencias naturales. Específicamente vamos a trabajar con la ecología y, bueno, pues algo muy importante también que les sugiero que recuperen del material que está en la plataforma es lo referido a la ciencia. Ustedes van a estar contestando en uno de los trabajos cuáles son las características de la investigación científica. Entonces, al llenar un cuadrito que dice cuáles son las características de la investigación científica, pues ustedes ese material o esa información la tienen en la plataforma y en el aula. No hay necesidad de que la busquen. Yo aquí se las presento de manera sintética y vamos a ver que las características de la investigación científica pues son varias. Número uno, que es objetiva, que es verificable, que es neutra o que tiene cuestiones éticas, o sea, nunca va a ir en contra de hacerle daño a las personas. Sistemática se refiere a que es organizada, ordenada, confiable, porque pues de alguna manera las personas que han hecho investigaciones pueden decir, ah, pues esto sí es válido porque pues aplicamos varios instrumentos, investigamos y de alguna manera tiene una validez y por eso es confiable y además se sustenta. No se basa en ideas, no, en suposiciones. Es precisa porque muchas veces nos da datos numéricos. Es abstracta porque a veces maneja conceptos muy complicados y que no son fáciles de entender. Y también es predictible porque nos da la oportunidad de generar hipótesis, o sea, de decir, bueno, podría pasar esto, podría pasar lo otro, y parte del trabajo que ustedes van a elaborar, pues será precisamente que al revisar algunos materiales, algunos documentos, algunos textos, pues tienen que ver si esos documentos o esos recursos que están en Internet cuentan con estas características. Yo les sugeriría que se hicieran esas preguntas.
que a partir de estas características ustedes dijeran, bueno, ¿qué tanto de lo que aquí me dicen será cierto o no será cierto? Si cumple con todos estos elementos, y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué otros aspectos vamos a revisar dentro de sus trabajos? Bueno, pues dentro de las dos actividades que hay que entregar en esta semana y hablando de lo que ustedes ya revisaron en el módulo 2, ustedes en el módulo 2 aprendieron que existen diferentes tipos de texto. Están textos que son narrativos, periodísticos, informativos, descriptivos, de muchas formas. Y hay algunos textos que son literarios y hay otros textos que no son literarios. Ejemplos, tenemos los narrativos, que son leyendas, cuentos, fábulas. Hay algunos que están clasificados como líricos porque se utiliza la poesía, la oda. Hay algunos que son dramáticos porque se utilizan para generar obras de teatro. Hay otros que son textos no literarios que son orientados hacia la parte informativa, instructivos, incluso tenemos hasta algunos documentos cuando compramos algún objeto, ¿no? Y vemos las instrucciones, bueno, pues son instructivos y en esos aspectos es como recuperamos esos conocimientos que ustedes adquirieron en el módulo 2. Y bueno, ¿qué les parece si abrimos un poquito el diálogo, comentamos, si les es posible, vamos a platicar acerca de estos elementos que acabamos de comentar y que vienen en los trabajos? ¿Cuáles serían entonces las características de un pensamiento científico? ¿Quién se acuerda? Ahorita las acabo de mencionar, pero ¿quién me quiere decir de ustedes, de todas las que mencioné? Una que se acuerden. A ver, Fabi, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para mí sería que es comprobable, porque comúnmente siempre la ciencia comprueba todo lo que está diciendo o todo lo que piensa para pues saber si es verdad o no. Exacto, Fabi. Muy bien, correcto. Muy bien, excelente. Gracias, Fabi. ¿Alguien más se anima? Ulises, ¿quién más, chicos? ¿Quién más se anima? Ulises, Carla, ¿quién más? A ver, adelante, Ulises. De las que Mm, acabamos de ver, ¿tú cuál escoges? Pues que sea objetiva, Ah, que siempre se diga la verdad, aunque los resultados no sean los esperados. correcto, muy bien, Ulises. Bueno, pues entonces ese trabajo que tiene las características va a salir muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién más? A ver, adelante, Ulises, dime qué más. Que sea Medible. metódica, Ajá. eh, primero, pues tiene que haber así como una pregunta, ¿por qué pasa esto? Después ya pues se investiga o se hacen los experimentos necesarios para ver por qué pasó eso. Ujú. Después, es que eran 4 puntos, pero no me acuerdo. No, no te preocupes. Yo creo que con esto que nos acabas de Al, mencionar al es final, pues llegas a una conclusión, eso sí eh, me acuerdo. exactamente. Con esos puntos, bueno, pues tú ya nos estás dando muchos elementos para recordar efectivamente estos aspectos. A veces yo les voy a dar por ahí un tip, muchachos. A veces en la información que nosotros nos encontramos, desafortunadamente, pues no viene tal cual la información, ¿no? Nosotros queremos que diga, o que nos den un referente específico para decir, es que si es objetiva, o es que es esto, es que es lo otro. Recuerden que cuando nosotros leemos, tenemos que leer entre líneas. Esa es otra estrategia. A veces la información no viene tal cual.
tenemos que comprenderla para poder, ¿verdad?, definir esto que nosotros estamos platicando sobre las características del pensamiento científico. Entonces, en la información que ustedes van a buscar y que van a encontrar, que van a estar leyendo en estos trabajos, pues muchas veces no viene descrita tal cual la información. Entonces, solo hay que tener cuidado en esa parte. Y si tienen cualquier duda, chicos, de verdad, en el foro aprendiendo, coloquen ahí las dudas. A lo mejor yo, un compañero, alguien más puede ayudarnos si no nos queda claro un punto o si tenemos duda de cómo hacer algo. Acuérdense que además ese foro que sirve para contestar preguntas que nos hacen sobre los temas generales de la semana, pues también nos sirven para plantear las dudas y para compartir entre todos. Entonces, eso es súper importante. Muy bien, chicos, pues veo entonces que esta parte de las características del pensamiento científico quedan claras y ahora hay otro punto muy importante dentro de los trabajos con el que nos vamos a estar topando constantemente. Y quiero decirles que en los trabajos les van a hacer dos preguntas que parece que son parecidas, pero no son iguales, ni iguales, pero sí son parecidas. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque hay algunas preguntas en los trabajos que nos dicen, ¿cuál es la intención del texto? Y después va a venir una pregunta como esta que está aquí, que dice, ¿cómo conozco o cuál es la postura del autor? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuál es la diferencia entre la intención del texto y la postura del autor? ¿Saben cuál es esa diferencia? Porque vamos a estar encontrándonos durante estas 4 semanas con estas preguntas. Entonces es importante que ustedes tengan claro esta diferencia, la intención del texto y la postura del autor. ¿Alguno de ustedes sabe o conoce cuál es la diferencia? Suenan como parecidas, ¿no? Pero no, o sea, son totalmente distintas. A ver, adelante, Fabi. Te escuchamos. En ese caso, para mí creo que sería como, bueno, no sé cómo explicarlo, pero voy a dar un ejemplo. Ajá. Es, por ejemplo, la postura puede ser, vamos a suponer, están hablando de las flores, un ejemplo. Ujú. Y el texto puede tratar de las flores, pero la postura del autor puede ser que, por ejemplo, a él no le gustan las flores. Entonces es diferente. Por ejemplo, en el cuento de La muerte tiene permiso, creo que fue de la semana pasada, Ajá. él mostraba el caso, pero la Ah, postura del autor se notaba que estaba a favor de las personas que estaban demandando el robo de sus tierras, que en este caso me acuerdo que la persona que estaba demandando era un tal Sacramento. ujú. Entonces, esa es como la diferencia. El texto puede mostrar toda la información, pero el autor ya muestra en qué está a favor o en contra. Exacto, así es, Fabi. Bueno, específicamente la diferencia, la intención del texto es todo lo que nos quiere comunicar, de qué trata. Entonces, bueno, pues efectivamente, como tú dices, de este texto de la muerte tiene permiso, bueno, pues su intención era que ustedes conocieran acerca de un evento que había ocurrido histórico, ¿verdad? Sobre la reforma agraria. Esa es la intención del texto, de lo que trata. Y la postura del autor es su opinión, lo podemos encontrar como opinión, lo podemos encontrar como sus conclusiones o lo podemos encontrar incluso, a veces en algunos libros se encuentra en el prólogo al principio, donde el autor va explicando de qué es lo que él piensa o qué es lo que se imagina al respecto de todo el trabajo que está presentando. Entonces, no hay específicamente un lugar en donde nosotros localicemos la postura. Y el ejemplo que nos acaba de dar Fabi es muy, muy importante porque dice, se nota a lo largo de todo lo que yo leí, pues que como que él no estaba a favor, ¿no? O sea, como que él estaba
Él tenía otra intención, otra idea, y muchas veces era lo que les decía, la información no está escrita tal cual, hay que comprenderla para poder identificar o determinar. En algunos casos en las conclusiones, en el cierre, en la moraleja, en las ideas principales, es donde llegamos a encontrar la postura del autor, es lo que él piensa, es su opinión. Entonces, mucho ojo con esa parte, chicos, porque les digo que van a estar encontrando constantemente esta pregunta, les van a decir cuál es la intención del texto o cuál es la postura del autor. Entonces, tengan mucho cuidado para que no se confundan con estos elementos que son muy importantes. Muy bien, bueno, pues importante, como conclusión antes de que revisemos el trabajo. Conclusión, pues que la biología, mucho ojo en lo que vamos a estar revisando en esta semana, que la biología puede ser interpretada siempre desde otras disciplinas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues que a pesar de que si estamos estudiando los fenómenos, ¿verdad? Que tienen que ver con el medio ambiente, bueno, pues esto también puede ser revisado desde la economía, puede ser revisado desde la sociología y eso no significa que no tenga nada que ver. Claro que tiene que ver, pero tiene otro punto de vista y una visión totalmente diferente. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, chicos, con el hecho de permitirnos o de revisar, ¿verdad? Que un tema, pues puede ser tratado por varias disciplinas y eso, ¿verdad? Nos va a enriquecer, nos va a dar un punto de vista más amplio sobre todas las cosas de las que ellos, pues, están hablando. Entonces, bueno, eso sería como parte de lo que ustedes van a aprender en esta semana. Vamos a enfocarnos ahora a lo que sería esta actividad integradora 3. Bueno, ya dijimos que el trabajo, el primer trabajo de estas semanas se llama La biología en mi vida y que tiene que ver con pues todas las cuestiones naturales, ambientales, de los seres vivos en general y sus consecuencias cuando nosotros, ¿verdad? Generamos pues una situación como la basura, como el daño ambiental. Y aquí el propósito de este trabajo es que ustedes reconozcan cómo un problema se aborda desde la biología, pero también puede ser interpretado, como les decía, por otras disciplinas que están relacionadas con textos científicos. ¿Qué necesitan para hacer esta actividad? Bueno, número uno, cuando ustedes estudian, revisen el material de la plataforma, se van a encontrar con unos apuntes en donde se habla de las distintas ramas de la biología y esos apuntes les van a servir para resolver una de las preguntas que está aquí. Ahorita vamos a ver, ¿qué más necesitan? Bueno, pues reconocer lo que acabamos de platicar sobre las posturas en los textos, o sea, cuáles son las posturas de los autores. Y aquí yo espero que haya quedado más claro esta parte. Reconocer las características del pensamiento científico, que ya también las platicamos, las comentamos. Y además, bueno, pues usar tablas porque las tenemos que elaborar en este trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a realizar su trabajo? Aquí nos piden que leamos el texto papel o plástico. Aquí está la liga, fue la que les compartí que no se podía abrir. Espero que no tengan problemas. Y por favor, acuérdense de las estrategias súper importantes. Subrayar ideas principales, ideas secundarias y con eso, ¿verdad? Tratar de entender cada parrafito para que yo lo diga con mis propias palabras, para evitar hacer un plagio. Dos, dice, responde en un documento de texto a la pregunta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acuérdense, muy importante poner su portada y después van a copiar, por favor, esta pregunta. Dice, ¿cuál es la principal rama de la biología
que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué. Entonces, les había comentado que en el material de la plataforma está la información en donde ustedes van a poder encontrar datos para poder responder esta pregunta. Y con eso, pues ya ustedes van a dar una explicación. Ajá. No sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más vamos a poner? Vamos a poner aquí, dice, en el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple y cuáles no y por qué. Entonces, mucho ojo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Dice el anterior problema, o sea, se refiere a la lectura que ustedes van a hacer de papel o plástico. Y de eso es de donde ustedes tienen que definir si la información de esta lectura es sistemática, es metódica, ¿sí? Cumple con las características del pensamiento científico. Entonces, simplemente van a tener que elaborar una tablita con 3 columnas, con varias filas y van a colocar sí o no, pero vamos a tratar de dar razón de por qué sí o no. Y esta es la lectura de papel o plástico que tienen que revisar. Mucho ojo, les vuelvo a dar un tip al respecto de esto. Aquí dice Revista de Divulgación de Ciencia de la UNAM. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que este documento es válido porque está sustentado, validado por la máxima casa de estudios que tenemos universitaria aquí en México, que es la UNAM. Entonces, eso significa que este material, pues no es así como que se les ocurrió sacarlo de quién sabe dónde. Por eso es válido. Entonces, aquí ya está la tablita completa. Vamos a hablar de esas características de la ciencia: sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Aquí tenemos que contestar en la segunda columna sí o no y tenemos que dar razones. ¿De dónde saco esta información? Nuevamente les insisto, esto lo van a poder resolver con el material que está en la plataforma. Ya que hayan terminado esta tabla, ahora nos dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Y dice, dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes a favor de colocarlas o recuerda colocarlas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí, chicos? Aquí, así como la otra vez, como en la sesión anterior les dije, vamos a investigar en Internet. Yo les pediría, por favor, que busquen en Internet 3 ejemplos de cómo puede abordar el problema de la basura otras disciplinas. Aquí, ¿verdad? Estamos hablando de que una de las disciplinas de la biología, en este caso será la ecología, ¿verdad? Es la que estudia este fenómeno. Me interesa o nos interesa aquí en el trabajo que ustedes busquen ejemplos, pero, por ejemplo, puede ser del área de las ciencias sociales, puede ser, vamos a decir, desde la política, desde la sociología, desde la historia, cómo es que se puede abordar o si hay ejemplos sobre cómo cuidar esta cuestión de la basura o del papel o del plástico. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner en la historia este problema del papel o plástico. Un ejemplo se aborda de esta manera. Algo muy súper importante, chicos, que no les debe de faltar y que regularmente en este trabajo sucede, es que no colocan o se les olvida colocar la bibliografía. Acuérdense que aunque hayan consultado una página de internet, no solamente es copiar la liga, hay que poner todos los datos. Aquí está nada más la liga, pero hay que poner toda la información. Acuérdense, apellido del autor, nombre del autor, fecha, título y entonces sí va después la liga, ¿sí? Así es como tenemos que poner el ejemplo y poner
la bibliografía. Aquí no lo menciona, pero esto es súper importante que lo haga. Ya que hayan terminado, chicos, con esta parte de los 3 ejemplos, dice, lee la siguiente nota y esta nota es ¿qué dice la basura de ti? Y aquí volvemos a tener un artículo que es elaborado por Greenpeace, aquí está, y Greenpeace, si ustedes han escuchado de esta asociación, pues es a nivel mundial y es muy reconocida porque se dedica a cuidar el medio ambiente. Entonces, pues también viene esta información de un lugar muy válido. Dice Ulises, por ejemplo, yo puse la geografía, pues la basura está afectando. Perfecto, Ulises. Así es. Muy bien, muy buen ejemplo, Ulises. Nos ayuda muchísimo esto que tú nos compartes y espero que hayas colocado los datos de la bibliografía. Que no se les olvide. Pueden ponerlo junto con el referente o lo pueden poner al final del trabajo, no hay ningún problema. Entonces, este es el otro texto que hay que trabajar. Y ya que ustedes hayan revisado esta lectura, dice, contesta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los 2 textos? Entonces, ojo, tienen que poner en el primer texto la postura de este autor es esta. En el segundo texto, la postura de este autor es esta y coinciden en esto y se diferencian en esto. Así es como tendrían que estar contestando este punto número 6. Y después dice, concluye tu actividad respondiendo. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Y mucho ojo, chicos, tenemos aquí que redactar, ¿verdad? Dice por lo menos, perdón, en el punto número 6 me salté, dice redacta al menos 8 líneas. Entonces, igual como yo les he platicado, acuérdense que si nosotros hacemos ese ejercicio de primero poner la postura de un autor, después la otra postura, después en qué se parecen y en qué se diferencian, pues claro que vamos a pasar las 8 líneas o tenemos nuestras 8 líneas. Y al final, chicos, en esta parte de cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria, tenemos que hacer una breve redacción, más o menos igual que del punto 6, unas 8 líneas en donde ustedes comenten cómo la basura y cómo toda la cuestión del plástico pues les ha afectado a ustedes. Esto lo podemos sacar, ¿verdad? Pues de con enfermedades, con situaciones en donde, pues si ustedes se fijan ya en ningún lado, pues te dan bolsas o las bolsas que nos dan son reutilizables, tenemos que llevar nuestra propia bolsa. Ahora para las verduras y para todo lo que nosotros compramos, pues o son bolsas de papel o hay que llevar una mallita o algo, ¿verdad? Para guardar toda la verdura y la fruta que nosotros compramos. Entonces, chicos, mucho ojo con este punto número 6, que es súper importante y con su conclusión. Acuérdense también, hay algo muy importante, chicos, que no he podido comentarles. Déjenme recupero, quiero enseñarles algo que me parece que es súper importante respecto a la presentación de sus trabajos. Aquí les voy a poner un ejemplo de un material con el que yo estoy trabajando. Entonces, quiero que observen algo. Cuando nosotros elaboramos un texto, ¿sí? Regularmente, pues escribimos y ya, ¿verdad? Decimos, pues ya quedó bien. Esto que está subrayado en verde, si ustedes se fijan, espero que sí les esté compartiendo. No, no les estoy compartiendo. Ok, ya. A ver, nuevamente, esta parte que está aquí escrita, si ustedes observan, pues tiene una alineación en Word. Estos apartados que están aquí sirven para alinear el texto. Es muy importante que ustedes siempre sombreen su texto cuando lo terminen y lo justifiquen.
Este cuadrito donde están las rayitas parejitas, aquí se llama justificar. Si yo lo pongo a la izquierda, en medio o a la derecha, ¿qué va a suceder? Bueno, pues sucede que nosotros leemos de izquierda a derecha. Cuando yo pongo, porque se ve bonita la información centrada, pues lo único que estoy haciendo es dificultar la forma en la que nosotros leemos. Y si ustedes observan todos los libros y los materiales, pues tienen esta justificación, siempre están parejitos. Se han fijado que casi toda la información o la mayoría de la información de los libros, de las revistas, está parejita, no está sin justificar, que sería esto. Entonces, cuando yo les pongo, les anoto en las observaciones de sus trabajos, favor de justificar el texto, a esto me estoy refiriendo, chicos. Esa es la parte en la que hay que trabajar. Poco a poquito vamos a ir mejorando la presentación, la forma en la cual ustedes entregan sus trabajos. Acuérdense que esto es muy importante y que, bueno, pues no se les olvide hacerlo. Chicos, pues no sé si hay alguna duda, me voy a regresar a la presentación. ¿Alguna duda, algún comentario acerca de lo que acabamos de ver el día de hoy, que creo fueron muchas cosas en nuestra tercera sesión? ¿Alguna duda, chicos, que tengan? Ya me quedan 3 minutitos antes de que nos corten o de que se corte, porque otras veces me he quedado así como que pasmada y ya no ha habido oportunidad de recuperar. Adelante, Fabi, mande. Bueno, mi pregunta era si puedo entregar el documento en PDF. O sea, es que yo lo hago en Word, pero cuando lo guardo con documentos de Word y lo entrego, como que se mueve y Ajá. se queda todo diferente, pues todo se mueve, Sí, sí, Fabi. distorsionado. Sí, lo puedes entregar en PDF, no hay ningún problema. Muchísimas Adelante. gracias. Sí, claro que sí, Fabi. Sí. ¿Alguien más? Ulises, Carla, Fernando, Ana Bárbara, ¿alguna duda que tengan sobre sus trabajos? Gracias, Carlita, te agradezco mucho. Gracias por responder. Pues de mi parte, chicos, en este caso sería todo. El día viernes estaríamos trabajando con el trabajo número 4 que hay que entregar para esta semana. Gracias, Ulises. Y pues de mi parte sería todo. Cuídense mucho. Gracias, Fer. Cuídate mucho. Y nos estamos viendo el viernes a la misma hora. Cuídense mucho y en dado caso de que no puedan entrar, acuérdense que siempre les publico la grabación y no hay ningún problema. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.